que se entienda bien este concepto que les acabo de decir antes de que se cortara. La evaluación integral no implica desconocer. Hay gente que le faltó muy, pero muy poquitito para poder, digamos, quedar liberada del primer parcial, pero cuando tenemos posibilidades ante la duda, yo prefiero que el alumno o la alumna hagan el primer parcial de vuelta y después eventualmente tengan el recuperatorio, ¿sí? Quedarnos todos tranquilos, ¿de acuerdo? En segundo lugar, les cuento que estamos mandando mails a todos los alumnos que por alguna razón, que están en lista, que por alguna razón no siguieron, no cursaron, lo que fuera, porque como los plazos están reanudados, para decirlo de alguna manera, a partir del 1 de junio, y se van a extender en cuanto a la firma de libretas y demás, me parece que si tienen la posibilidad de no perder la materia, sería ideal. Digo, si ustedes conocen alguno o alguna amigo o amiga que estén en esa situación, que se contacte, porque por ahí podemos remontar esto y pueden también aprobar la materia, porque no es un dato minúsculo poder aprobar una materia que uno se anotó para cursar, ¿sí? Que yo sé que muchos por ahí a este método les cuesta, y la verdad que valoro mucho que estemos acá, porque no es fácil, no es fácil. ¿De acuerdo? Así que bueno, que el martes que viene hagamos una sala de examen no significa que los demás estén eximidos de estar en clase, porque tenemos que dar clases, porque si no vamos a extenderlo hasta agosto, y la idea con Ricardo es terminar en la primera semana de julio esta cursada, ¿sí? Como estaba planeado, ¿de acuerdo? Así tenemos todos vacaciones y podemos descansar también. Y después las libretas las firmaremos en agosto, por supuesto, cuando se pueda firmar el acta. ¿Ok? ¿Todos entendieron la idea? Así que no se bajonen los que tienen que venir la próxima, ni se pongan tristes, porque no es ningún problema. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Nadie me va a contestar. Vamos a pasear un poco por África, ¿les parece? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a todo esto? Una consulta, David. ¿Se sabe con respecto al segundo parcial cómo va a ser? Sí, va a ser oral, por esta misma vía, y vamos a pactar tiempos y horas, y vamos a tomar oral. En principio, si es que alguien, de vuelta, puede pasar que a través de trabajos prácticos queden eximidos, y digamos, esto es lo que se pueda demostrar al cuerpo docente. Yo soy más así, Ricardo está un poco reacio a eso, pero bueno, vamos a ver si lo podemos convencer. Vamos a ver. En principio es oral, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, 10 puntos. Ok. África. ¿Todos saben dónde queda África? ¿Saben o no? Sí, tienen idea. Y si yo les pregunto así, ¿dónde queda África? ¿Cuál es la respuesta, Emiliano? Abajo. ¿Abajo dónde? Sí, ¿cuál sería la respuesta? Enfocalo desde... Acá hay que traer... en el sureste del mapa. ¿Sur? ¿Este? ¿Oeste? No, oeste, perdón, oeste. Ok, hemisferio sur, hemisferio sur, ¿no es cierto? Claro. Muy bien, en el hemisferio sur en principio. Ok, entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Porque si ustedes se ponen a pensar en la historia, y sin ser historiadores, y sin pretender que abarquemos una ciencia que al menos yo desconozco por completo, lo único que tengo son saberes de mi educación media y lecturas que he hecho, pero no cursé ninguna formación en materia de historia, ¿no? Pero sí recuerdo que cuando estudiábamos historia antigua, que le llamaban en aquella época, antigua, pretérita, por cierto, la época, todo se desarrollaba en lo que hoy es Asia. Una partecita de África y Asia principalmente, ¿no? Como que África era... Después la historia medieval, la historia más, se empieza a correrse hacia Europa, ¿no? Y Europa entra a ser un epicentro, ¿no es cierto? Y como que nos olvidamos un poco de Asia, ¿no es cierto? Y luego, hacia el siglo XVII, XVIII, bueno, ya en el siglo XV en realidad, con el descubrimiento de América, empieza a aparecer América, pero la historia que uno estudia en la escuela, ¿no es cierto?, es
siglo XIX, siglo XVI, XVII, XVIII de América, ¡fum!, los programas lo tocan así muy tangencialmente, y la fortaleza se da hacia el siglo XIX, más en la historia latina, y el siglo XX, ¿no? Y ahora el XXI. Y África es la gran pobre doncella perdida, olvidada, no estudiada, y yo les diría tironeada por los estados. ¿Sí? Tironeada. ¿Alguien le gusta la historia a ustedes? ¿A vos, Yair, te gusta? ¿A vos te gusta, Germán? ¿Yair, te gusta más o menos? Yo te puedo pedir un favor para Depende de la qué parte próxima. de la historia. Mira, vos sabés que hay algo que yo quisiera que vos, si vos podés, ¿no? Y si te interesa, o lo pueden hacer con Germán, que también levantó la mano y le gusta, lo pueden hacer juntos. Yo tengo que levantar menos la mano, me parece. Porque... Vos sabés que hay un tema muy interesante que se da en 1890, porque la antecesora de la actual Rusia firma un tratado que importa, hasta donde sé, porque no sé mucho, esto quiero que vos me cuentes la próxima, ustedes me cuenten, parece que firman un tratado en el que reparten los límites africanos. Es raro esto, ¿no? Pero un pajarito pasó y me lo contó, y yo quiero darle algún criterio de verdad científica, ¿no? Si verdaderamente pasó esto. Porque me lo dijo así, esta persona, pajarito. Me dijo, en 1890, se firmó un tratado en el que dividió los actuales estados africanos. Yo digo, wow, eso va en contra de todos los principios que estamos analizando nosotros, ¿no? ¿Cómo un tercer estado va a decidir los límites fronterizos de otro estado? Es una cosa de locos. Pero habrá alguna razón histórica que ya vamos a ver si nos enteramos, ¿sí? Pero bueno, el punto es que África empieza ya los tumbos en 1890, después vamos a ver cómo, obviamente plagada de colonizadores, eran colonias. En 1920 ocurre un hecho histórico muy importante, que es casualmente el Tratado de Versalles. Es cuando se conforma la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones es la antecesora de Naciones Unidas. ¿Sí? Esta Sociedad de Naciones, que viene a poner fin a la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, genera, en lo que a nosotros nos interesa, el denominado régimen de mandatos. ¿Sí? ¿Qué era el régimen de mandatos? El régimen de mandatos fue, ustedes saben, vamos a plantearlo así, ustedes saben que según la filosofía de la guerra, según el derecho de la guerra, cuando hay un actual conflicto armado, una guerra en ese momento, la guerra en realidad es una decisión política. ¿Sí? Se decide políticamente declarar la guerra, y el fin de la guerra no es otra cosa más que doblegar la voluntad del enemigo. ¿No es cierto? ¿Está claro esto? Y una consecuencia nunca escrita, pero siempre hecha, es que los vencedores de la guerra se quedan y toman el botín de guerra. ¿Va bien? ¿Qué es el botín de guerra? Todas las pertenencias del vencido. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Esto lo entienden? Estos son principios filosóficos de la guerra. Termina la Segunda Guerra Mundial, los vencidos que tenían colonias en África pierden las colonias africanas, y esta Sociedad de Naciones crea el régimen de mandatos, casualmente para atribuirle el mandato a un Estado vencedor de la Primera Guerra para que continúe con esa colonia, y así en todas las colonias africanas. ¿Entienden el concepto? ¿Todos? Muy bien.
Por ejemplo, al Reino Unido de Gran Bretaña le tocó la Palestina. La Palestina, ¿sí?, es el conflicto que luego genera en la década del 40 el actual Estado de Israel con el fallido Estado de Palestina. Digo fallido porque Palestina no aceptó, ¿sí? Y todos los conflictos nacen casualmente por un documento firmado por el Reino Unido de Gran Bretaña que atribuye en su carácter demandante las porciones de tierra en el 25, 26, no me acuerdo. Es uno de los antecedentes que se toma, que toma el sionismo para decir el Estado de Israel nos corresponde por historia. ¿Está bien? Esto después lo discutimos, si es así, si no es así, digo, pero fíjense cómo se van tejiendo las cosas en la historia universal, ¿sí? Y cómo las organizaciones internacionales tienen esta incidencia tan fuerte. Muy bien. Claro, pasa el tiempo, viene la Segunda Guerra Mundial. Esto da muestra de qué? Del fracaso de la Sociedad de Naciones. Porque la Sociedad de Naciones se constituyó para evitar una Segunda Guerra Mundial. Fracasó, porque la Segunda Guerra Mundial existió. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, convencidos y vencedores diferentes a los anteriores en algunos aspectos, en algunos casos, lo cierto es que este régimen de mandatos desaparece. ¿Por qué? Porque cuando se conforma la ONU, en 1945, la ONU proclama el derecho a la libre determinación de los pueblos. El derecho a la libre determinación de los pueblos es incompatible con el régimen de mandatos. Porque lo cierto es que las colonias que estaban bajo el régimen de mandatos no podían autodeterminarse. Entonces no era factible continuar con el régimen de mandatos, ¿no?, y proclamar el derecho a la libre determinación de los pueblos. ¿Está bien? Entonces, así, claro, es interesante porque aparece esto. Naciones Unidas crea un Consejo de Administración Fiduciaria, que es un órgano principal de Naciones Unidas, que reemplaza de esa manera al viejo régimen de mandatos, y las colonias africanas quedan entonces, ¿sí?, a resguardo del Consejo de Administración Fiduciaria de Naciones Unidas. Este Consejo de Administración Fiduciaria empieza a trabajar fuertemente, ¿sí?, para que las colonias africanas puedan hacer uso adecuado del derecho a la libre determinación de los pueblos, y de esa manera, entonces, en la década del 60, empiezan a independizarse y empiezan a conformarse los actuales estados africanos, libres de la situación de colonia. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, cualquier observador imprudente diría, fantástico, todo bien. ¿Por qué dije imprudente? Porque la realidad es que los pueblos... A ver, primero, analicemos una cuestión que es muy importante. ¿Qué es el derecho a la libre determinación de los pueblos? Alejandro, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Todo bien, profe? Todo bien. ¿Tenés idea? ¿Podrías describir qué es el derecho a la libre determinación de los pueblos? De manera muy rudimentaria, De supongo que sí. manera extremadamente rudimentaria, está bien, dale, tranquilo. Es un derecho que surge, como bien mencionó usted, en 1945 con la creación de la ONU. Creo que es uno de los principios, no me acuerdo si de la Carta Magna, Sí, es de la eh, Carta Constitutiva. sí, Carta Constitutiva, que pregona que los pueblos, que no quiero definir con las mismas palabras, que las personas que se constituyen como una nación o como un pueblo puedan
autodeterminarse, puedan Puedan definir qué. establecer su propio gobierno o establecer su manera Bien. de desarrollo político y económico Y propio sin la dependencia de una... ¿Y con desarrollo una económico potencia. a qué te referís? Ah, Porque lo de político lo entiendo, digamos, cada uno que diga, che, yo quiero una democracia, una monarquía, yo quiero lo que sea, pero lo decido yo, flaco, no decidís vos por mí. ¿Está bien? Eso está perfecto. Bien. ¿Y económico qué significaría? Y me imagino que si es plena guerra fría entre el comunismo y el capitalismo. Vamos a ser más prácticos. ¿Qué significaría económico? Olvídate de la filosofía capitalista comunista. No. Partamos a lo práctico, a lo pragmático, a lo cotidiano. ¿Qué significaría lo económico para un Estado? A no depender comercialmente de desde la colonia, de la metrópoli, y poder comerciar con el Y resto para del eso mundo. tiene que tener libertad para usar qué, que es propio de un Estado. Soberanía. Ok, soberanía plena para usar qué. Su moneda. Sus Ok, recursos. pero es anterior a la moneda. La moneda es una consecuencia de esto. Los recursos. Los recursos, ¿no es cierto? A ver, África. La vez pasada un cliente me pide que tiene que comprar oro, ¿no? Y el mejor lugar para comprar oro es África, porque África está llena de recursos minerales naturales, de toda índole, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué ocurre? Para que ustedes lo entiendan bien. Desde el régimen de mandatos hasta que los estados empezaron a obtener la libertad, hubo contratos celebrados con empresas multinacionales, ¿sí?, mediante los cuales se cedieron el uso, la exploración y explotación, en la mayoría de los casos por 100 años, ¿sí?, de los recursos naturales africanos. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los estados? A ver, rescindir esos contratos, pagar los daños y perjuicios, es decir, endeudarse, ¿sí? Endeudarse con deuda externa, porque no había otra manera. Es decir, que fue todo un tomá, dame, los que manejan siempre todo, ¿no? Y bueno, África quedó endeudada. ¿Está bien? Quedó endeudada, sin recursos naturales, o con pocos, no con todos los que tenía. Quiere decir que ese derecho a la libre determinación de los pueblos, que Alejandro definió muy bien, por cierto, carecía en algún aspecto de algo sustantivo, ¿sí?, que eran los recursos naturales. A ver, yo puedo decidir qué forma de gobierno quiero, yo puedo decidir dónde quiero vivir, cómo quiero llamarme, cuál es mi lengua, yo puedo decidir todo. Pero si no tengo plata, voy a terminar dependiendo de alguien. Esto basado en el viejo criterio que siempre digo yo en economía, solamente hay dos maneras de hacer plata, pero siempre es con plata. Digo, o la plata que utilizamos de base es propia, o la plata que utilizamos de base es prestada. No existe otra manera de hacer plata. Nadie hace plata sin plata. ¿Se entiende? Esto es un principio económico, no lo digo yo, lo dice la economía. ¿Estamos bien? Entonces, África tiene que enfrentar toda esa difícil situación. ¿Vamos bien? A esto hay que agregarle otro componente que no es menos importante y que hace una cuestión interesantísima, que tiene que ver con la cultura en África, que tiene que ver con las religiones africanas, que tiene que ver básicamente con el concepto de lo moderno y lo salvaje, si se quiere, lo primitivo. Estoy leyendo a un autor que se llama Lacan, que es un psicólogo en realidad, ¿no? Y está muy interesante porque en realidad es un médico, psiquiatra, bueno, no importa, pero en la rama de la psicología, y el tipo está haciendo todo un trabajo en el texto que estoy leyendo respecto del concepto de los sueños y los símbolos, y habla de lo primitivo de África, ¿no?
Y yo me quedo ahí cuando habla de lo primitivo de África, porque dice, claro, en la África primitiva la gente pensaba que el árbol tenía poderes, por ejemplo, ¿no? Que no están así, pero no importa. Digo, y adjudicaba divinidades a la naturaleza, ¿no es cierto? El dios del sol, el dios de la tierra, el dios del mar, la diosa del mar, la diosa de los ríos, bueno, en fin, toda una situación bastante linda para analizar desde la antropología y desde la religión, pero lo cierto es que, claro, esto se opone a las ideas del judaísmo, se opone a las ideas musulmanas, que tiene gran parte de África. Entonces esto genera, ¿no es cierto?, toda una suerte de al menos dificultades desde el punto de vista cultural. Veamos, en África coexisten culturas, y esto es muy fuerte, muy difícil de entender, y hay que analizarlo con mucho cuidado. A ver, hay en 2 o 3 tribus africanas, todavía sucede esto, es cultura, las niñas, cuando cumplen 5 años, las despiertan un poco antes de que salga el sol, se levantan todas las mujeres de la casa, la mujer más grande de la casa, generalmente es la bisabuela, y ahora van a entender por qué, que seguramente tiene entre 40 y 45 años, no más, toma una cuchilla con la que corta el pan todos los días y procede, en el momento en que sale el sol, a cortarle el clítoris, los genitales femeninos, en ese acto, en la casa. Imagínense que de cada 100 niñas que padecen esto, 40 mueren en el acto, otras 40 son hospitalizadas y 20 sobreviven porque Dios es muy piadoso y muy grande, pero lo cierto es que es un flagelo, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres con el cuello de jirafa, que es muy interesante porque les van poniendo aros. Esos aros, en realidad, implican infidelidad. Cada acto de infidelidad es un aro. Entonces, imagínate, va creciendo y llega un momento en que cuando ya no puede ser más aceptada la cuestión, le sacan todos los aros y naturalmente la cabeza cae y la mujer muere por una cuestión biológica, ¿sí? Hace muchos años yo estudiaba, siempre esta historia se las cuento a mis alumnos porque es interesante. Yo estaba estudiando en Francia, en una ciudad universitaria, estaba hospedado, y había una chica italiana muy bonita, por cierto, muy linda. Entonces, la primera, la segunda noche, y allá en Francia no hay vida nocturna. A las 10 de la noche está todo el mundo acostado a dormir, porque los que tenemos otro ritmo, las primeras veces leemos, qué sé yo, pero después terminás durmiendo porque a las 6:30 arriba, como mucho, porque a las 7 está el desayuno, a las 8 la primera clase, bueno, bla, 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 bla. El asunto es que la segunda, tercera noche, escuchamos gritos del dormitorio de esta niña, unos gritos desgarradores, y obviamente salimos todos a auxiliarla. ¿Cuál era el problema? Un señor africano de 1,90, 1,2, no sé cuánto medía ese señor, muy alto, al menos para mí, que no soy alto por cierto. El asunto es que dentro de la habitación de la chica, él había decidido que esa noche la chica tenía sexo con él. Entonces la chica no podía decir otra cosa más que no, porque correspondía que tenga sexo con él. Entonces fuimos entre varios a sacarlo al muchacho del lugar, explicándole, y lo tuvimos que llevar abajo, en la salida, en la puerta, para explicarle que en el mundo occidental la mujer no es el objeto que importa en su sociedad. Entonces él nos contaba que no, nos contaba que cuando ellos salen de trabajar, van a una casa y está una mujer sola, entran, clavan la lanza y ya sabe el marido que no puede entrar cuando viene. Y se tiene que ir a buscar otra. Entonces nosotros nos quedamos despavoridos, ¿no? Pensando eso.
y armamos un seminario para concientizar esto, para charlar. Bueno, no genera mucho resultado. Ustedes bien, no nos dan los tiempos. Lo cierto es que nos muestra que un caso, por ejemplo, en el seminario surge otro de otra tribu que dice, nosotros avanzamos. Con orgullo lo dice. Bien, estamos hablando de derecho de la mujer, ¿no? Concretamente. Bien, muy bien. ¿Y cómo es ese avance? Contanos. Solamente podemos tener 4 mujeres, dice la ley. Y aparte a las 4 mujeres hay que darle lo mismo, porque si no tienen derecho a demandarte. Ya la expresión, ¿no? Era como la cosa de la mujer, ¿no? Una cosa fea. Bueno, hubo que explicarle que si bien era un avance, porque no podés tirarlo abajo, hay que avanzar un poco más. Bueno, ¿qué pasaba? ¿Qué decidía cada una de las 4 mujeres? ¿Cómo era ese proceso de decisión? En la mayoría de los lugares, las mujeres a los 12 años son dadas en casamiento, son prometidas en casamiento, y no hay manera de escapar de ello porque importa una afrenta a la familia y a la honra de la familia. Claro, ¿cuál es el resultado de todas estas cosas que les estoy contando? Que en un Estado rigen 4 códigos civiles diferentes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es muy importante en el continente africano el derecho tribal. Y la realidad es que los estados africanos tienen origen tribal. ¿Sí? En consecuencia, en un estado rigen diferentes legislaciones de conformidad a la tribu que le es aplicable. Y esto es un problema muchas veces. ¿Por qué? Porque no hay un registro civil, a veces, que diga que vos sos de tal tribu y no sos de tal otra. ¿Entienden? Ustedes piensen en este contexto lo complejo que es la integración. Piensen lo complejo que es la integración. ¿Sí? A ver, nos quedan pocos minutos. Marce, ¿estás ahí? Sí. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a terminar acá, pero antes yo te voy a pedir que vuelvas a leer las notas de los alumnos que les damos por aprobado el primer parcial. Recordarles que el primer parcial se va a tomar el martes que viene y después se va a tomar un recuperatorio que va a ser bajo la misma modalidad de lo que practicamos ya en clase, con diferentes preguntas, por supuesto, ¿sí? Pero lo mismo, los mismos temas, y que los alumnos que nosotros como comisión decidimos que ya tienen aprobado el primer parcial, van a estar haciendo otra actividad en clase. Vamos a terminar África y vamos a empezar Asia el martes que viene, ¿sí? Pero concretamente para que quede todo claro. Y insisto en esto que para mí es muy importante. No quiero que nadie se sienta mal. Si alguien tiene algún sentimiento negativo, siente que hubo injusticia o siente algo por el estilo, hágamelo saber. ¿Por qué? Me puedo equivocar. La evaluación que hicimos fue una evaluación lo más objetiva posible dentro de la subjetividad que importa evaluar. ¿Sí? Y se tuvo en cuenta todo, absolutamente todo. Insisto, que es muy importante también, que esto a veces los alumnos no lo ven. El alumno dice, no, me equivoqué tantas veces que el profesor se va a enojar. No, el buen profesor en la base a tantos errores está viendo cómo ese proceso de aprendizaje va apareciendo, porque si no hay error no hay aprendizaje tampoco, ¿está bien? Entonces uno se va equivocando y eso es bueno y también se evalúa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, a ver, Marcelo, Vamos de léelo vuelta. por favor. Barrandegú y Agustín, 8. Bruso Felicita, 7. Corrado Ezequiel, 7. Esquivo Germán, 10. Fernández Carolina, 7. Gómez Castro María Alejandra, 8. Gutiérrez Raúl, 9. Lamparta Yair, 9. Nam Pablo, 7. Olmo Alicia, 7. Patané Olivia, 10. Rosa Emiliano, 9. Salviati Fabiana, 8. Salvucci Carlos, 10. Schneider Macarena, 9. Schroeder Ivana, 9. Perfecto. Entonces, yo quisiera también que quede abierto el canal, no en la clase del viernes que es de Ricardo, pero tenemos
mecanismos medios de comunicación con nosotros, con Marcelo, conmigo. Si no se animan a preguntarme algo a mí, pregúntenselo a Marcelo por privado, es exactamente igual, pero por ahí pueden tener más confianza con él, o con Nicolás o con Tomás, que todavía son alumnos, pero no se queden con dudas. Los que tienen que dar el martes, pregunten, ¿de acuerdo? Acudan, no se queden con dudas, por más que sean dudas que puedan parecer muy, digamos, tontas, entre comillas, la duda vale, porque la duda crea conocimiento, ¿ok? No se queden con dudas, acudan, estamos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Está el material subido en el campus. Si les falta algo, lo piden y vemos cómo solucionarlo dentro de esta situación de emergencia. Y por último, si alguno de ustedes conoce a alguno de los chicos o de las chicas que dejaron la cursada, pero que están en la lista, por favor, háganle saber que los estamos convocando. Se pueden presentar el martes sin ningún problema a dar el parcial, y si lo dan bien, seguimos adelante. Quiero decir, esto es muy importante entenderlo. La facultad sacó una resolución que deja bien en claro que cada comisión decide cómo va a trabajar este tema. Nosotros venimos trabajando ininterrumpidamente desde que comenzó el cuatrimestre, razón por la cual pensamos terminarlo en la primera semana de julio y ya con la nota definitiva para cada uno. Después, si nos entregan actas, no nos entregan, si podemos firmar libretas, si no podemos firmar libretas, va a ser otro tema. Pero ya la cursada va a terminar, y de hecho se está grabando y se sube al campus de la facultad, y está esto en acceso para todos, ¿sí? Incluidas las autoridades. Entonces estamos a derecho, porque es muy importante en la Facultad de Derecho estar a derecho, digamos, no hacer cosas que sean contrarias al reglamento, sino es una barbaridad. ¿Está bien? Ahora, aquellos alumnos que no participaron, porque no pudieron, porque no se adaptaron, porque les costó, porque no tuvieron ganas y después lo pensaron y quieren volver, no hay ningún problema, porque si no pueden dar el examen del martes, como reglamentariamente yo puedo tomar exámenes en julio y en agosto, no tengo ningún problema en armar una cursada así, onda, recuperatorio de la cursada, no sé, ya veremos cómo lo llamamos, y esos alumnos puedan también aprobar, si es que alcanzan las metas pedagógicas. ¿Está bien? ¿Estamos todos bien? ¿Alguien tiene algo que decir? Dos cosas. Como dijo Marce, Ricardo, es importante la presencia, lo que sería en clase, participar en el campus. Y quiero decirles que si ustedes a veces se conectan y tapan la cámara y tapan el micrófono, que no se ve ni la cámara ni se los escucha, a veces me doy cuenta de que lo dejaron tirado y se fueron a hacer otra cosa. También se tiene en cuenta eso, como se tiene en cuenta que se les ve la cara, se tiene en cuenta si no participa, o sea, el conectarse y que se vea el nombre y el micrófono apagado, sin aportar ningún momento, nada, da indicios también, ¿se entiende? Ténganlo en cuenta. Perdóname Marce, que es interesante esto que estás diciendo vos. Mirá, acá yo les puse a muchos de ustedes, cuando les hice la devolución, les hablé de participación activa. Participación activa importa estar en la clase. Hay algunos que están a través del lenguaje gestual, que lo puedo ver a través de los cuadritos que veo en ustedes. Si estuviéramos en el espacio de aula física, lo vería con el cuerpo, con los movimientos. Hay alumnos que están a través de la palabra, que hablan mucho porque les gusta, y está perfecto. Hay otros que son más silenciosos, pero vos te das cuenta a través de la mirada, de los gestos, que están en tema, que están participando. Bueno, todo esto se tiene en cuenta, se tiene presente. Yo lo evalúo mucho, ¿de acuerdo? Y cuando les digo, ¿les parece que esta pregunta que tienen es tonta? Háganla igual. A mí no me importa que sea una pregunta tonta. Yo prefiero que se haga la pregunta y no que quede como una laguna, ¿sí? Que después es un conocimiento mal construido. Acá, a Dios gracias, tengo en mi mail un muchacho que me acaba de escribir, que trabaja bueno, me cuenta todo, ¿ves? Acá ya apareció uno, Facundo Javier Castro, qué bueno, ahora lo voy a contactar, así lo invitamos a que se sume, porque está trabajando, parece ser que me cuenta acá toda la historia, pero no la leí entera, voy a leerla bien,
y vamos a darle también, obviamente, la posibilidad para que pueda retomar. ¿Bien? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Juan... Sí, Ivana. Perdón, No. quería comentar. Yo, la verdad, nunca pongo la cámara porque entra mi hermana, sale mi hermana, pasa alguien, pasa el otro. Siempre tengo la duda, ¿viste?, de ponerla o no. A veces no tengo ninguna duda para hacer, pero la verdad es que distraería mucho porque en mi casa parece un circo en este momento, No por te eso hagas- siempre la mantengo. A ver, que no se malinterprete. Está muy bien, El pero hecho ¿sabes es qué? En tu que- caso... Pero, Dale, David. no, a ver, no. Vos, en tu caso, Ivana, vos no tenés la cámara, pero vos siempre participás. Claro. Entonces yo no tengo dudas de que estás. ¿Entendés? Claro, A ver, el tema es que vos hiciste un montón de preguntas a lo largo de las clases y siempre participaste, entonces yo sé que estás. A ver, tampoco se trata de, a este tipo le gusta que le pregunten, entonces vamos a empezar a preguntarle, digo, porque no es, a ver, no todos preguntan. No quiero tocar a cada uno en particular porque si no parece que se transforma en un aspecto terapéutico esto, y no es el fin porque aparte no soy terapeuta, pero lo cierto es que a veces uno es más tímido que otro, uno a veces, hay diferentes formas de ser en la vida y todas están bien, no hay algo que esté mal, ¿de acuerdo? Uno es más extrovertido, menos extrovertido, a ver, el punto es que podamos nosotros como docentes darnos cuenta de que efectivamente, a ver, hay gente que yo le hemos puesto un 8, un 9, un 7 y no ha participado casi verbalmente, pero siempre está ahí, mira, y yo veo que está en los cuadritos y toma nota y con el cuerpo participa, ¿se entiende? A veces es una manera de participar, pues es un lenguaje también el corporal. O sea, lo que aprendemos es que den algún tipo de señal de vida, de que están ahí, ¿no? A ver, a mí a veces me pasa que estoy en videoconferencias que por la cámara se me vuelve muy lento y escucho mal. Entonces, ¿qué hago? Apago la cámara y apago el micrófono. Me fui, no, estoy. Pero cada tanto intento de aparecer, pongo la imagen un poco, la saco o aporto, pero... O a lo mejor hay una clase que no tengo nada para aportar, nada, pero si tengo un par que ni les conozco la cara porque tienen el nombre y el micrófono apagado y no sé ni quiénes son. ¿Se entiende? A eso apunto. Cada uno sabe qué aporta, qué no aporta, si estuvo, si no estuvo. Es algo que se los tiro porque me doy cuenta, ¿saben cuándo? Cuando termina esta segunda sesión y los tengo que sacar yo de la sesión, que no están. ¿Se entiende? Bueno, yo creo que tienen bastantes cosas para pensar, pero básicamente aquellos que tienen que dar examen, acudan, por favor. Estudien, acudan, pidan, estamos para ayudarlos. ¿Sí? ¿Lo entienden eso todos? Sí. Por favor, ténganlo presente. Y después vamos a decidir juntos cómo va a ser.